Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. La bienvenida a todos nuestros amables televidentes que a esta hora de la mañana están dispuestos a acompañarnos en este diálogo unilateral desde el cual pues expresamos nuestro sentir sobre la realidad social en todo el país y los hechos, acontecimientos que gravitan realmente en el comportamiento de las sociedades humanas, con hechos que acontecen en cualquier lugar del mundo y que son de la preocupación de todo ser humano. Nosotros, pues, en este día maravilloso de este viernes, dándole las gracias a los ejecutivos de esta planta televisora por recordarnos a través de ese mensaje, de ese distinguido escritor, don Andrés L. Mateo, recordándonos pues el 174 aniversario de nuestra independencia, que se celebra pues el próximo 27 de febrero y que durante todo este transcurso del mes está dedicado a la patria. Nosotros, como siempre, agradecidos y en una mañana en que recibimos ya lo que es la bendición de los cielos a través de una ligera llovizna que ha estado cayendo, sobre todo aquí en esta parte del Distrito Nacional. Esa es una bendición que recibimos y que esperamos que también los surcos de nuestros corazones puedan ser irrigados con un mensaje de amor, como es el deseo y el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Así es que, en verdad que seguimos transitando por situaciones difíciles y ya vemos cómo la crisis migratoria venezolana es ya de alta preocupación en el continente y sobre todo para el vecino más cercano a esa nación sudamericana como lo es Colombia, donde ya pues el presidente de esa nación, Juan Manuel Santos, ha expresado ya lo que es una preocupación porque la gran avalancha, el éxodo masivo que se ha producido hacia el territorio colombiano, pues prácticamente está generando en una crisis ya de todo el sistema social en Venezuela, que tienen la dicha que no tenemos nosotros con respecto a esa avalancha, a esa invasión constante, porque el caso de Colombia ha sido por una situación meramente circunstancial que ha llevado a la intranquilidad, la inestabilidad política que se ha generado en esa nación a raíz de un régimen político que ya empieza a sentir un rechazo ya de un malestar que genera esa avalancha humana de rechazo a ese gobierno y que lo induce a abandonar el territorio de Venezuela. En el caso nuestro, la situación es más dramática aún porque nosotros no tenemos la fortaleza. Por ejemplo, en Colombia se está dotando a cada venezolano que entra a su territorio de un documento que indica que está de manera como refugiado en Venezuela, en Colombia. Entonces, el gobierno del presidente Santos realmente ha recurrido a la comunidad internacional en busca de ayuda, porque ciertamente que no es tan fácil para ningún gobierno tener servicios disponibles y sobre todo alimentación para una avalancha humana
que en los últimos meses alcanza más de 1,5 millones de venezolanos que han cruzado la frontera hacia el territorio colombiano. Esta crisis, que ya es de alta preocupación al extremo de que en la cumbre los países latinoamericanos pues han tenido que ir ya buscando la manera de producir un cambio de actitud en el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que insiste en retener el poder en contra de lo que son ya la metodología de un sistema democrático, imponiendo a merced decisiones que no cuentan con el apoyo ya ni siquiera de los venezolanos, y que eso se ha traducido a la comunidad internacional, que rechaza y ya ha sido excluido, según se ha dado a conocer a nivel público, ya las posiciones oficiales de 14 gobiernos de la región que conforman precisamente un grupo, un movimiento que surgió a raíz de la crisis del sistema político en Venezuela el pasado año, de 2017, en julio específicamente, luego de producirse lo que fue el llamado para una asamblea constituyente que prácticamente irrumpió el proceso ya institucional en Venezuela, y que eso generó una preocupación en el área latinoamericana, al extremo de que se creó esa comisión compuesta por 14 gobiernos de la región, que decidieron pues en el día de ayer excluir a Venezuela de lo que sería la 8ª cumbre de las Américas, que se va a llevar a cabo precisamente los días 13 y 14 en Lima, Perú, y que Venezuela ha sido excluida. En verdad sigue habiendo como una ambigüedad en lo que es la posición de los gobiernos, porque por un lado se observa que se excluye a Venezuela, pero se invita a Cuba. Entonces, si va a tener allí un interlocutor que es el soporte de ese régimen, entonces no se ve como que hay una intención de llevar a cabo un proceso realmente que indique que no hay ningún tipo de simpatía, y que no solamente es una oposición retórica, sino también de hecho. La crisis venezolana, que fue realmente, ha llevado al extremo de que mediante un método que la propia Constitución de Venezuela admite, pero que no se hizo en base a una decisión meramente democrática, de haber tenido una participación de todos los actores de la oposición política en esa nación, y se ha convocado de manera unilateral a unas elecciones donde no hay una garantía de participación equitativa, porque la oposición se encuentra en desbandada. Los principales líderes políticos de esa nación guardan prisión o están en el exilio, han sido declarados prófugos algunos de ellos. Entonces, en esos términos no se puede hablar de un proceso netamente democrático. Esta situación está generando esa gran intranquilidad de ese flujo masivo de ciudadanos que tratan de abandonar la República de Venezuela. Ciertamente que para los gobiernos de la región es una situación ya que tendrán que dar la cara y fijar una posición más firme para que Venezuela vuelva a la legalidad y que se quede sin efecto todas esas decisiones que se han tomado sin una participación realmente de todos los actores principales, sobre todo de los que conforman esas mesas de oposición, y que pueda realmente encauzarse de nuevo esa nación por el sendero democrático. Esa es una necesidad que ya empieza a sentirse, porque en países como ya República Dominicana, que hemos recibido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, eso realmente está creando una intranquilidad,
que ya los gobiernos de la región empiezan a meditar sobre si conviene seguir apoyando un régimen que ya no promueve una base democrática. Así es que ha sido ya una decisión que se ha tomado de que en esta octava cumbre de los países del continente, pues ha sido excluida la República de Venezuela, y que podría, si se producen, se deja sin efecto ese llamado para las elecciones que ha sido convocada en esa nación para el próximo 22 de abril, entonces se podría iniciar un proceso de acercamiento y que evite que Venezuela siga transitando por un camino de una crisis ya de tipo hasta humanitaria, porque escasean todos los productos de consumo diario y que la población necesita, y sobre todo los medicamentos que ya empiezan a desaparecer de todos los comercios dedicados al expendio de medicina. Esa es una situación que podría degenerar en una crisis en una nación que tiene más de 30 millones de habitantes. Y entonces hay que buscar la manera de que esa nación pueda encauzarse de nuevo por los senderos democráticos. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya regresamos con otros comentarios de interés en nuestra propuesta esta última jornada a esta hora de la mañana. Pues bien, señores, y en verdad que dentro de lo que es la gran problemática que envuelve a Latinoamérica, nuestro país tiene otro tipo de situaciones que generan intranquilidad. Y vemos también con preocupación esa oposición que hace la Asociación Dominicana de Profesores a los planes que ha diseñado el Ministerio de Educación aquí en el país para transformar la escuela dominicana. En verdad que si no se produce que haya una voluntad ya firme, con una decisión ya que pueda ser definitiva, la escuela dominicana amerita de que haya un cambio realmente, porque luego de desaparecida la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, la escuela dominicana sufrió un cambio que no fue del todo, no era lo más prudente, porque se rompió definitivamente con la base desde la cual la sociedad dominicana había establecido un orden de respeto, de consideración y sobre todo que marcaba un sistema de cortesía que el dominicano tenía la delicadeza hasta para caminar, porque la escuela que Trujillo creó estaba diseñada realmente a formar verdaderos ciudadanos. Pero con el cambio que se introdujo, con esa forma vil, y esa rabia de grupos llenos de ansia, de apetito, esas pasiones desbordadas que tiene el ser humano, pues la escuela dominicana fue transformada donde los verdaderos maestros que tenían una vocación para el servicio, para la enseñanza, fueron sacados de la escuela. Y fue introducido entonces el movimiento político sindical en las aulas, en las escuelas. Eso desde el propio inicio del sistema democrático, la escuela sirvió como una base de agitación que produjo inclusive grandes confrontaciones con el gobierno. Esa ha sido la historia de esa escuela que nació
luego del ajusticiamiento, ya de la descapitalización, ya del proceso de decapitar la dictadura con la eliminación física del tirano. La escuela dominicana perdió su valor y ella, se le ha conferido una categoría desvirtuando realmente el verdadero concepto con el cual nace la escuela. Y se ha querido, por eso no se ha podido aprovechar ni siquiera ese apoyo ya económico que está representado por un presupuesto, una ejecución presupuestaria que hace de nuestro Producto Interno Bruto que se dedique el 4% a la educación. Y seguimos batallando, ya vemos cómo, aunque es muy corto en el tiempo, no se puede evaluar, pero sí se nota que hay cierta reticencia para encauzar el sistema, y la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, sigue mirando el ejercicio docente como una categoría político-sindical, alejado de lo que es la misión sagrada de enseñar que tiene que tener un maestro. Porque observamos que una simple medida burocrática ha generado un conflicto que ha paralizado la docencia por 2 días aquí en el Gran Santo Domingo. Uno se pregunta, pero ¿en qué puede trastornar que una medida, una ordenanza que se haya tomado en determinado momento y que habría que ver si en ese momento en que se tomó esa ordenanza, las condiciones materiales en las cuales se encontraba el sistema educativo, pues aconsejaban eso? Pero eso pudo haber cambiado ya, y el ministerio entender que el personal que va a ofrecer servicios de tipo administrativo, esa es una decisión meramente burocrática y que nada influye en el cuerpo docente. De ahí es que vemos los grandes cambios que se dan en la humanidad, porque las sociedades humanas se han ido por un lado que pervierten lo que es el verdadero sentir y la formación del ser humano. No tiene mucho sentido, entonces, que se haga una inversión tan cuantiosa en lo que es la escuela dominicana, si el cuerpo docente va a seguir apegado a nimiedades de tipos económicos, que interrumpe lo que es el desenvolvimiento de la escuela, amparado en una decisión que tomen las autoridades del Ministerio de Educación dentro de lo que es el organigrama funcional de una institución, que eso tiene que estar exento totalmente de lo que es la tiza, porque el maestro tiene que estar preparado con vocación solamente para transmitir conocimiento. Él no tiene que estar pensando en si el director de una escuela es nombrado de esta o de cual forma, sino que todo obedece a un plan y que usted tiene que regirse por ese organigrama, ese ya esquema que está dentro de la escuela, y usted entonces reclamar los derechos si se le violentan esas disposiciones para las cuales usted ha sido contratado, que es enseñar. La escuela dominicana se encuentra realmente en ese estado de debilidad, porque ese cuerpo docente tiene que empezar a cambiar. Ya esa forma, ese sindicalismo político no es prudente en esta etapa en que se encuentra la escuela, porque el país está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de vida. Y realmente, aunque la escuela no es la institución base para cambiar una sociedad, ella sí fue creada como un soporte social
porque la familia, desde el nacimiento mismo de la civilización, ella fue la columna dorsal para crear ciudadanos realmente en condiciones de adquirir conocimiento. Entonces nació la escuela para que él tenga un espacio de socialización ya con los humanos. Pero el primer conocimiento que el ser humano recibió fue desde el hogar. Por eso hay que tener siempre presente que la familia va a seguir siendo un soporte indispensable para la formación de verdaderos ciudadanos que tengan un comportamiento civilizado. La escuela dominicana realmente tiene que ser modificada, sobre todo la mentalidad del cuerpo profesoral, porque ya no puede seguir amparada en lo que es tratar de ello, de imponerle las decisiones a las autoridades del Ministerio de Educación. Eso realmente crea un daño, sobre todo porque no va a formar los ciudadanos con responsabilidad en una sociedad en que ya se está cayendo en una serie de irresponsabilidad que hace que los ciudadanos pues no tengan esos principios definidos. Nosotros pues hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en esta mañana. No sabemos si realmente nuestro equipo técnico aquí está en lo cierto, pero vamos a desearle que tengan un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.